Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Bienvenidos a EBTV. En este espacio Conversando con el Gocho comienza una nueva semana de lo más entretenida, sobre todo porque hoy para los venezolanos tenemos dos noticias muy importantes. La primera es que ya vimos a la rata de El Bigotón y la bruja Silita bajándose de un helicóptero debidamente esposados, este par de gusanos, para ser llevados ante la corte de Manhattan, porque los tenían en Brooklyn, que es el territorio del catire Trump. Hay que recordar que el señor Trump es el catire de Brooklyn. Entonces lo llevaron desde su barrio para el otro barrio, que es Manhattan, donde está la Corte Federal, y hoy le van a presentar cargos. Entre la retaíla de cargos para este par de gusanos, al Bigotón le sale desde pena de muerte por parte de los delitos como delito federal que amerita eso, pero también le salen como 3 cadenas perpetuas más básico más IVA. A la bruja de Silita le deben salir como 80 años en la sumatoria de todos sus cargos, porque esa es otra rata, basura, delincuente, infeliz, gusano, y también llevará del chispero. Ahora, luego de eso, el segundo evento del día de hoy es que hoy es 5 de enero y hoy se debe instalar esa farsa que se llama el poder legislativo en Venezuela, que hoy es la banda de amiguitos del pelón Jorge el Colotordoc, el hermano de la vicepresidente en ejercicio, y en ese momento veremos a quién ponen. Por supuesto que dentro de los grandes favoritos de la Gaceta Hípica aparece el gusano del Nicolás Nito, que entre el infeliz del Conde del Furrial y esa pandilla quieren imponer a este batracio como presidente de la Asamblea Nacional por aquello de mantener viva la experiencia y el legado del gusano de su padre. Bueno, esos son los dos eventos que se presentan para los venezolanos. Pero hay que sumar a eso que ayer se produjo una reunión de un club de amigos, un club de ratas, un club de bandidos, que se hace llamar el Consejo de Ministros, donde uno de los flamantes ministros era el colombiano rata infeliz de Alex Saab, que hace ese bataracio usurpador, invasor, en supuesto Consejo de Ministros. Eso te demuestra la calidad y legalidad de la reunión de todos esos guiñapos. Pero es que allí también estaba una ministra cubana, creo que la ministra de Cultura o Deporte, que esa es una rata cubana. ¿Qué hace esa rata ahí? Bueno, esa es la demostración de que en Venezuela lo que hay hasta ahora es una usurpación. Lo que pasa es que hay una usurpación con una pequeña licencia de actuación que les diera el catire Trump, porque mandó a decir públicamente, bueno, nosotros hablamos con la huérfana, Marco ha hablado con ella, parece que la muchacha dijo que iba a hacer caso. Entonces la tipa salió como un caballo pegando brincos, como dice el refrán, arrancada de potro, y dijo que no acepta, que solo reconocen el mandato del Bigotón y toda esa sartepaja. Pero lo entretenido es que cuando usted lee el comunicado oficial del Consejo de Ministros, es que básicamente la doncella se bajó las pantaleticas, se le vio que tenía la etiquetica de Victoria's Secret y dijo,
mande patroncito que ya me coloqué inclusive KY Yellow para que no me duela. Eso es lo que se observó ayer y todos los demás individuos, todos se bajaron los pantaloncitos y las pantaleticas y a todos se les dieron sus piezas en rojo o en amarillo compradas en el Palacio del Bloomer y todos debidamente, unos se embadurnaron de vaselina y otros se buscaron manteca de esa que utilizan para colocarle a los amortiguadores para que no pierda la elasticidad el resorte, pero todos se embadurnaron porque a todos los empalaron. De padrino para abajo, el conde del Furriel apretaba los labios, fruncía el ceño, pero también estaba empalado, porque sabe que si se mueve de forma incorrecta en la foto, no va a tener un mañana. Y así que todos estos bichos, porque además no es solo que la huérfana y el infeliz de su hermano vendieron al bigotón, sino que hay otro poco de bichos en ese séquito que aparecen en la venta, como por ejemplo, dicen, el chisme decía que el famoso escolta, el ayudante del capitán Escalona, había pasado al barrio de los Acostados. Bueno, toca dar la fe de ratas, y esa rata aparentemente aparece ayer en el Consejo de Ministros, es decir, que no marcó calavera. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso que aparece un escrito de la Cancillería del Hill que manifiesta que hay 32 hermanos cubanos que dieron su vida en el altar del robo y del oprobio, porque todos esos batracios merecen estar en la quinta paila del infierno jugando ludo con su barbudo infeliz? Pero así quedaron. Eso dice el comunicado oficial. No sabemos cuántos más se fueron, pero 32 bichitos del séquito y el capitán Escalona, que ese bicho era como una sanguijuela, bien sea pegado de las nalgas de Silita o agarrado de los bigotes de Nicola, y el bicho se salvó. Quizás este bichito también los vendió. Muy sospechoso. Ahora, ¿cómo veremos el desenlace? Veremos si aparece en una cuneta en estos próximos días ese gusano. Pero también lo otro que tenemos que observar claramente es que en Venezuela no ha terminado el ejercicio del chavismo. O sea, la verdad, logramos un enorme triunfo para la mente y el regocijo de los venezolanos, que a este batracio que gritaba, ¡cobarde, aquí te espero! Bueno, allí le llegaron, allí lo recogieron y se lo llevaron. La mejor demostración de la actitud de este macho de burdel es que a la vuelta de 24 horas le dimos 4 piezas distintas, 4 trajes distintos. Unos dicen que era para hacerle propaganda a los monos de Nike, otros para hacerle propaganda a otros dispositivos, pero en el fondo el gran análisis es que les tocó cambiarle las piezas 3 veces porque 3 veces se ensució en los pantaloncillos. Sí, porque ahí es donde dejan todos, ahí es donde dejan el reguero. Allí quedó este gusano. Pero también hay que seguir elaborando de los hechos de hoy. También la leyenda urbana dice que en lo que se monte el Congreso hoy, al que van a nombrar vicepresidente, independientemente de que venga el asno de esta rata de presidente de eso, bueno, ellos verán. A rey muerto, rey puesto. Nicola en Nueva York, ¿qué carrizo hacemos nosotros viendo a este busacas que agarra la flauta con los huecos para abajo?
que no sabe cómo agarrar un fusil y que lo único que sabe es ponerse zapaticos caros, ese idiota funcional. Bueno, si los bolsas de la mayoría de ese club de amigos que está en el Palacio Legislativo lo nombran, pena para ellos, peor para ellos. Pero sigo, es que ahí no termina el cuento, sino que pretenden nombrar al traidor, ladrón, mamporrero y además el locutor de micrófono de la rata de Capriles como vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y además junto con la pequeña camarilla de ratas que le queda, que es el Pingüino y su hijo, Stalin, además los otros bichitos, el Bolsas del Lápiz y otros gafos que le van a nombrar en su séquito para tratar de hacer bulla y contrapeso, y el tipo va a pedir la liberación de los presos políticos y entonces van a echar un poco de presos para la calle para tratar de manejar el relato de estos bandidos. Pero eso no es necesariamente lo pertinente. Lo que es interesante es ver las terminales mediáticas que maneja el cejón de Borges con una basura de medios que llaman la aldea global, donde están hablando de la fuerza de ocupación. Es decir, que estas ratas de PJ y las terminales de BP están trabajando en llevar el relato de la inteligencia cubana y de las ratas del Partido Demócrata y de los gusanos de la banda de Soros para hablar de una fuerza de ocupación. Mira, batracios, sobre todo el cejón que ha hecho más plata que un cura con 7 iglesias a lo largo de 27 años, que no ha sido el presidente, pero el tipo es el heredero del pimentón aquel, porque el tipo está en todos los guisos. Vamos a comerciales y ya seguimos.